mantenimiento de áreas verdes y paisajismo para empresas. Jardines, desde una flor hasta un parque. Pasa un minutito de las 11 de la mañana, jornada fresca, mañana agradable para estar cómodos, en un sillón, tomando unos mates. O acompañado de un buen libro. También, como por ejemplo del que vamos a hablar a partir de este momento, y por eso recibimos y le damos los buenos días, agradeciéndole una jornada tan fresca a Jorge Señoranz, que en medio de un mundial de fútbol se toma el tiempo de venir a charlar un ratito con nosotros sobre este libro. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien. Bien, a ver, el título en sí, más allá del tema del libro, ya nos remite a algo muy nuestro, ¿no? Hablar del Día del Golero. Sí, sí. Viste que por ahí te dicen, ¿cuándo vamos a cobrar el Día del Golero? Claro. ¿Cuándo está el Día del Golero? Y es como un dicho, y creo que sí, que obviamente el título del libro juega con eso, con ese dicho nuestro, tan nuestro. ¿Es esa posición denigrada en el fútbol? Ah, sí, yo creo que sí. ¿Injusta? Sí, también. Lo estamos viviendo ahora. Claro. Yo entiendo desde mi humilde lugar que hay un error compartido y las culpas cargan al golero. Y es un puesto ingrato porque vos no tenés revancha ahí. Claro. Atrás está la red. Entonces es difícil convivir con el error cuando te equivocás. Lo hablo desde mi profesión y no desde el que lo vive realmente, que lo debe vivir en carne propia y debe ser muy duro. Pero este trabajo imagino que tiene parte de ese relevamiento, ¿no? Del consultar, de las vivencias, de las anécdotas, de historias, de relatos que van pasando de generación en generación también. Sí, hay mucho de ese instinto, ¿viste? De amor propio. Ellos mismos te dicen que tenés que tener un amor propio para el arco, para ocupar el puesto. Por ejemplo, en el barrio, muchas veces en la pisadita, el golero mandaban al que no sabía hacer otra cosa. Sí. Tipo, atajás vos. Sí. Viste, era como el puesto de los giles, el ser golero. O ibas de golero o de lateral. Claro. No había otra. Sí. Eran los dos puestos. Tocale a lo menos posible. Sí, eran los dos puestos. Pero no, obviamente ha evolucionado mucho el puesto. Ha evolucionado mucho desde los entrenamientos, la vestimenta, o sea, todo. Y cada vez es más difícil la tarea porque los que están arriba, los de traje y corbata, hacen todo para que se generen más goles. Entonces la pelota trae más dificultades, los campos de juego traen más dificultades y el tipo está ahí, ¿viste? Siempre paradito, cubriendo esos tres palos. Siempre atrás. ¿Son hombres diferentes? ¿Tienen que tener otra impronta distinta? Yo creo que otro temple, ¿no? Teniendo en cuenta todo esto, porque vos en la cancha, vos tenés revancha. Vos cerraste un gol y tenés revancha. Y tenés revancha. Podés jugar hasta en otro puesto. Claro. Por ahí no funcionás en determinada posición, te cambian de posición. Pero acá no, ¿viste? Y acá la red está atrás. No, y aparte es fascinante porque tienen que ejercer toda una plástica, que lo decíamos antes de ir a la tanda, te podés ir del partido como el villano más grande, pero también te podés ir en andas como salvaste al equipo, salvaste la petiza. Sí, pero ¿sabés qué? Es un instante eso, ¿no? Y sí. Porque, ¿qué recuerdan ustedes? El gol. El gol de Morena en el 82, el cabezazo de Stolaza contra el PSV Eindhoven. A lo sumo podés recordar una tajada que se haya gritado como un gol. Sí. Un penal. Sí. Sí, o determinada actuación de un arquero en X partido. Por decirte uno que me viene a la mente. Gustavo Fernández contra Flamengo en el 82. Sí. En Río de Janeiro. Eduardo Pereira en la Copa América del 87 contra Argentina. Ahí está. Recordás la actuación. Sí. Pero no la atajada. ¿Viste? Desde ese lugar también es distinto y también hay algo de injusticia. Ahora, ¿cómo fue la creación en sí misma, no? Me imagino que en tu profesión como periodista, como analista, excelente, debo decirlo, ¿no? Muchas porque gracias. Lo escucho bastante seguido y ¿cómo se despierta esta cuestión de decir, bueno, el golero también necesitaría un libro, entender ese lugar, entender ese puesto, entender lo que pasa por la cabeza ahora que hablamos tanto de salud mental, cómo afectará a esos hombres y mujeres, ¿no? Sí, bueno, Nobleza obliga a decir que esto fue iniciativa de Joaquín Otero, el editor, que fue el que me planteó justamente escribir de golero. Pero los que escribimos muchos años en diario tenemos la cabeza entrenada como para buscar lo distinto, porque siempre salías el día después. Entonces, si vos no tenés algo distinto, la gente ya vio todo. Y hoy, con la masificación que hay, ya vio todo. Vio el recorte en redes, en hizo todos todo. lados. Entonces siempre estás buscando algo distinto. Y en este caso yo compartí ese foco, como también en mi libro anterior, que no era de deporte, yo visualicé
que en el libro Madres de la Resistencia, que la figura de las madres en la etapa de la dictadura no estaba destacada como correspondía. Y me pareció justamente un acto de justicia, por llamarlo de alguna manera, hacer honor a eso, ¿no? A esa lucha que tuvieron en esa etapa dura. Bueno, perdón. No, Me quedé pensando, es inevitable pensar en goleros al mismo tiempo que vas escuchando a Jorge. ¿Hubo alguna historia que no conocieras y que te surgió en la investigación de este libro? Sí, muchas. Por ejemplo, la de los goleros mancos en Cerro Largo. ¿Cómo? Que es muy pintoresca, sí. ¿En serio? Sí, atajaron 2 goleros mancos. Era un torneo, digamos, interbares, no era profesional. Y decidieron poner a 2 que se complementaban en el arco. Mira. Sí, y después, por ejemplo, hay una que es de una cama maldita en Peñarol en la concentración, que la terminaron quemando. No. Porque el jugador que iba y que iba a esa habitación en particular y se acostaba en esa cama se lesionaba. ¿En serio? Sí, ¿Eso pasó. estaba en Los Aromos? En Los Aromos. No. Y no es muy atrás en el tiempo, sino que reciente, porque estaba Frascarelli. Mira. Ah, Frascarelli, el recientemente fallecido Viglianti, Sí. Salgueiro, que fue el que decidió no acostarse en esa cama, sino que lo... Ahora, ¿era la cama de los goleros? No, era una cama, era una habitación que tenía 3 camas y esa cama era como que estaba maldecida. Entonces, No. los que ocupaban la habitación... ¿Dormían en el piso? ¿Qué hacían? No, los que ocupaban la habitación ya tenían su cama, pero al que llegaba nuevo le advertían. Ojo con esa cama, mirá que esa cama, hay un mito sobre esa cama. No, viste la típica. No, dejate de bromar, claro. ¿qué va a pasar con esta cama? Se acostaban y se lesionaban. Hasta que llegó Salgueiro y le dijeron, dijo, no, yo ya conozco esta historia, yo voy a dormir en el piso. Claro. Y se acostó en el piso. No. Tremendo. Sí. La terminaron quemando la cama. ¿Alguna otra que conocías, pero que en el paso de la investigación la terminaste de redescubrir? Sí, también encontrás. Porque viste que en esto cuando vos entrás, es como un árbol que empieza a tener ramas y se dispara para todos lados. Hasta que tenés que llegar a un punto en el que decir, bueno, tengo que salir de este laberinto, porque si no escribís una enciclopedia. Pero sí, hubo muchas. Por ejemplo, el enterarme que el pase de Rodolfo Rodríguez lo pagó Pelé. Pelé puso plata para que Santos contratara a Rodolfo Rodríguez. Porque no tenía dinero Santos y lo puso Pelé. Y de hecho después Pelé se terminaba cambiando al lado de Rodolfo, porque él tenía un casillero eterno en el vestuario de Santos, y cuando se le ocurría hacer deportes que iba, se cambiaban uno al lado del otro. ¿Y alguna historia de algún golero, puede ser local o internacional, que te haya emocionado particularmente, donde se ponen en juego cosas más sentidas o emotivas? Sí, bueno, ahí yo destaqué a Rodrigo Driosola, porque claro, viste, en este libro no es que estén los súper consagrados, sino que yo busqué por otro lado, por un perfil más de contar. Y Rodrigo Driosola, que por ahí no atajó ni en Nacional, ni en Peñarol, ni en la selección, me dio un perfil porque fue profesor en los penales, ¿viste? Y claro, y él me contó de sus temores de cuando iba a dar clase, que por ahí ingresaba y le cerraban la celda con el preso adentro y no sabía con quién estaba. Claro. Y él dio clase, me pareció un gesto muy bueno de su parte, me pareció un gesto para destacar, más allá de lo que pudo haber hecho. Menos mal que aclaraste lo de la celda, porque dijiste fue profesor en los penales, digo, te enseña cómo atajarlo. No. Digo, sí. Es verdad, se prestaba para la confusión. Sí. Ahora, Jorge, también hay otro tipo de anécdotas, ¿no? Algunas vinculadas a Pablo Emilio Escobar, gente que estuvo vinculada a ese entorno. ¿Se puede por lo menos dar alguna pista al respecto? Sí, bueno, ahí hablé con Lorenzo Carraps. Lorenzo jugó en esa época... ¿En Atlético Nacional? Claro. El Junior de Barranquilla también. Él jugaba en Junior y después lo contrata Atlético Nacional y ahí se encuentra... El cuadro del que era hincha. Pablo Escobar, claro. ¿Viste? Y bueno, y él me contaba que lo llamaban porque Pablo quería jugar al fútbol y lo llevaban a jugar al fútbol con él. De hecho, le pregunté, ¿no? Y entre risas me respondió, le digo, pero y escuchame, pero ¿qué hacía cuando el tipo, no, algún gol me tenía que dejar hacer? No, ¿qué te parece? ¿Qué historia? Sí, hay historias de esas. Le mando un saludo grande a Lorenzo y su familia. Lorenzo fue el padrino de casamiento de mis viejos. ¿Mirá? Así que y mi hijo se llama Lorenzo, no por Lorenzo Carrap, pero salvo que salga golero, todo puede ser. ¿Está de casualidad, sin haber, no pude ver el libro todavía, está la de Luis de Agostini con Gaddafi?
No, esa no está porque yo en realidad esa la publiqué en mi primer libro, Son mirá. cosas del fútbol. Esa es buenísima. Sí, es muy buena. El golero uruguayo llegó a ser golero de Sí. la selección de Libia. Sí, dudé en incluirla, lo debo admitir, pero dije, capaz que repetir, ¿viste? Viste que está eso que... El público se renueva. Pero dije, Ponela en la segunda edición, Jorge. repetir correspondía también a otra editorial. Ya Bueno, pero me imagino que al descubrir tantas cosas, porque uno se empieza no sé, inmiscuir en este tipo de historias de fútbol, se va a encontrar con infinidad de cuestiones y tiene que empezar a dejar de lado alguna. Sí. Cuando hay que elegir, bueno, si ya estaba en otro libro. Sí, claro. Y además puedes hacer un guiño. Pueden ir a consultar el libro antes, ¿no? Historia de fútbol. Sí, claro, eso te pasa. Me pasó, por ejemplo, yo volví a publicar de Luis Barbat, que lo había hecho en el anterior, porque Barbat tiene una historia de similares características con la de Carraps, porque él estaba en el América de América, Cali. claro. Y él trataba con los Rodríguez Orejuela, Ah, claro. con los cuales firmaba los contratos cuando ellos estaban presos. De decirme o de contarme que comían a la carta ahí, en la cárcel. ¿Viste? No, Le no. traían la carta para que el señor, como le decían, eligiera la comida. Bueno, pero de Luis lo busqué por el lado que él fue goleador de un campeonato. Peleó con Deli Valdés, rematando penales. De cuando trabajaba en Liverpool. Claro. Y después sí traje una también que le agregué nuevas historias del Loco Ortiz, que era un personaje de Wanderers, que le gustaba cantar tangos. Era Gatti antes de Gatti, usaba una melena rubia, una vincha, bermudas. Y en Wander era un personaje que causó furor al grado tal de que cuando se fue, dicen que terminó vendiendo mechones de pelo de su melena en bolsitas, terminó vendiendo los mechones de pelo. Por un personaje que me trataban hasta de ir a entrenar a caballo al Viera. Sí. Que entraba por la rural y se metía por el portón ahí. No. Ahora, Jorge, ¿alguna historia que te haya conmovido, pero desde el lado de un golero que fue magnífico, maravilloso, que dejó todo en la cancha y que por un par de errores pasó a ser un villano? ¿Tenés alguna de esas también? Tal vez, de lo que te voy a contar, tal vez tenga punto de contacto con lo que me preguntás. Yo creo que lo de Luis Maidana a mí me causó impacto. Fue una gloria de Peñarol. Y estaba pronto para jugar una final de Copa Libertadores. Y él tiene un entredicho con el preparador físico que lo encuentra en la utilería leyendo un diario. Le pide que vaya a su habitación y le dice que no se podía dormir, que estaba leyendo el diario y que terminaba y se iba. Y ahí se genera el entredicho y lo echan de la concentración, se va de la concentración y ahí aparece Mazurkiewicz atajando en la final. Claro. Y fue un hecho como que tiene punto de contacto con lo que me pero es que cambia la historia prácticamente de un montón de cuestiones, ¿no? Que aparezca Mazurkiewicz después de eso. Justo apareció el chiquito y... Sí. Dos glorias de Peñarol. Se quedó a vivir en el arco de Peñarol. Claro, Maidana y Mazurkiewicz, los dos. Tremendo. Sí. Jorge, ¿están todas las librerías? Sí, ¿ya? en todas las librerías, sí. Bueno, ¿cómo viene la venta? ¿Bien? ¿Las repercusiones? ¿Sabes que no pregunto nada? Pero las repercusiones, la gente te tiene que hacer devoluciones, a veces no pregunto ni el precio. Mira, yo siempre digo lo mismo. La mejor repercusión, la mejor devolución que yo siempre recibo y que me queda es que me digan, loco, tu libro me lo devoré. O me lo leí en 3 días, en 4 días. Eso para mí es como misión cumplida, ¿viste? Qué bien. Es lo más lindo que hay. Viste, mucha gente te dice, bueno, mucho éxito. Y yo siempre respondo, mira, para mí el éxito fue disfrutar escribiendo. Claro. Porque el que disfruta escribiendo, ¿viste? Me parece que tiene un plus. Porque, a ver, plata no haces con esto. Es por amor al arte. No, a ver, me gusta escribir y siento el placer de escribir y si lo disfruto, bienvenido sea. Y te da lindos momentos. Sí, también, claro que sí, desde el punto de vista profesional sobre todo. Los que amamos esta profesión sabemos de qué se trata. Bueno, aunque no vaya a dar así, no vaya a ser la diferencia económica, vayan a buscar, háganse un lindo regalo el Día del Golero, señoras y señores, de Jorge Señorans. Muchas gracias, Jorge. No, gracias, ustedes, valoro mucho la invitación. Valoro que cada vez que yo publiqué, ustedes siempre me invitaron. Y eso para mí es valorable. Claro. Lindo. Saquemos un libro, vamos a 13-0. Claro, ya está. Claro, ¿cómo que presentamos? Y reitero algo, los relatos, obviamente, siempre de Álvaro González Márquez, pero sus comentarios, sus análisis